Bien, lo primero que voy a hacer es a crear mi documento HTML. ¿Cierto? Voy a llamar área HTML. ¿Listo? Luego le digo HTML5 acá. Voy a decirle aquí pen. Ya va. Entonces, el formulario debe estar contenido dentro de un componente que habíamos dicho que era un div. El formulario debe estar dentro de una tabla. Esa tabla debe contener un título. Adicionalmente, de ese título, pues debe tener una serie de elementos. Esos elementos, pues, por acá están divididos. Voy a poner acá. Y acá tenemos, entonces, este elemento, que va a ser otra fila, donde van a estar dos elementos. Elemento del botón A y el botón B. Que estamos hablando del botón de enviar y borrar. ¿Ok? Más o menos ese es el sketch de la página o del formulario. Vamos a mirar cómo llegamos a esto. Yo les mencionaba que este señor por acá es un contenedor que es un div. Aquí les mencionaba que este señor es una tabla. ¿Okay? Entonces, a partir de eso, vamos a empezar el trabajo. Lo primero que voy a hacer es a definir mi contenedor, mi div. Ese contenedor va a tener un estilo. Para ese estilo, voy a definir una clase, le digo punto, y esa clase se va a llamar container. Contenedor. Normalmente este término es muy utilizado en la parte de maquetación. Le doy tabulador y ya tengo acá mi definición. Adicional a esto, tengo una tabla. Esa tabla va a contener una serie de elementos. Según nuestro super gráfico, esa tabla debe tener ¿cuántas columnas? Dos, ¿cierto? Miremoslas acá, una y dos. La primera columna, la primera fila, ¿cuántas columnas ocupa? Dos, pero si nos damos cuenta está debidamente combinada. ¿Listo? Entonces, como necesitamos combinar, venimos acá, le damos un TR que se utiliza ¿para qué? Para crear las filas. Tenemos un TH que se utiliza para definir ¿qué? Encabezados de tabla. ¿Okay? Acá decimos registro de usuarios. ¿Sí o no? Bueno. Sabemos que este señor está compuesto de dos columnas, o sea, está combinado, ¿no? ¿Cuál es el atributo para combinar? Call span, correcto. Call span. ¿Cuántas columnas? Dos. Muy bien. Dijimos, ahora vamos a definir ciertas cosas. Dijimos que el div, ¿cuánto tiene de ancho? El 80%, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a definir un nuevo archivo
que se llame estilo, voy a poner tabla, no, perdón, estilo FRM de formulario, es como la abreviatura de form, punto CSS. ¿Listo? Perfecto. Resulta que nosotros en CSS, al igual que en la programación, podemos definir variables de ámbito global. Y esas variables las vamos a poder utilizar al momento de definir algunos conceptos de diseño. Es muy común, por ejemplo, que un diseñador le diga a usted, mire, yo le entrego mi paleta de colores para la página web. Esa paleta de colores va a tener un color para la letra, un color para los fondos, un color para los bordes, un color para tal cosa, otro color para tal cosa. Pero resulta que ustedes empezaron a maquetar, ya llevaban un buen tiempo y el diseñador les va a decir, venga, es que cambiaron los colores. Pues ustedes internamente echarán peces, madre, echarán ya saben qué, y tendrán que hacer el cambio. Pero nosotros, si somos y aplicamos las buenas prácticas, definimos variables de definición de reglas. Y vamos a ser muy proactivos y simplemente cuando él nos diga, venga, es que el color de la letra ya no es negro, sino azul oscuro. Azul oscuro. Existe un elemento, se llama un selector, un pseudo selector que es el root, que me permite definir a nivel de raíz variables. ¿Cómo se define una variable? Una variable, ¿ahí pueden ver mejor o más grande? Si quiere apaga la luz. Bueno, por favor, no se vayan a dormir, no se vayan a enrollar. Entonces, las variables siempre empiezan con doble guión. Y a continuación va el nombre, dos puntos y lo que yo quiera, punto y coma. Esa es la sintaxis. Ahora vamos a aplicarla. Vámonos a ir por acá a una página que tengamos. Por ejemplo, paletón. Qué sé yo, ¿cierto? Donde podemos definir la rueda cromática, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escoger un patrón. Por ejemplo, digamos, este patrón. Súper claro. Entonces acá le decimos tablas de exportación. Tablas de exportación. Yo le digo, quiero que me las represente en CSS. Ah, bueno, aquí las tengo, perfecto. Me voy a copiar esto, tal cual. Por ahora no me preocupo por nada más. Ya tengo la gama de colores. Y la pego por acá. Entonces voy a definir la primera variable. Por ejemplo, yo voy a decir que este color se lo voy a aplicar al texto. Correcto, entonces le digo text color, como para tener una relación entre la variable y lo que va a impactar. Listo, perfecto, entonces vengo y me llevo esto. Control C y me llevo el valor de la variable. No tengo que colocar ni color ni nada, ¿ok? Solo el nombre de la variable. Por ejemplo, control C. Vamos a colocarle a este borde color, qué sé yo. Puntos, control V, punto y coma. Listo, perfecto. Digamos que este colorcito así azulito
bueno, tirando como moradito, vamos a darle control C, voy a decirle btn over, es decir, que cuando el usuario pase sobre el botón, ese va a ser el color, ¿listo? Los puntos, y lo aplico acá. Uy, perdón, se me fue acá. Sí, ¿ok? Me faltan estos grises, ok. Voy a colocarle btn active, dos puntos, y le voy a decir que va a ser este botoncito, uy, este botón clarito, este color claro. Entonces, lo voy a poner acá. Listo. Y este señor, control C, btn normal. Y listo. Ya está todo cuadradito. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que yo necesite asignar cada uno de esos colores, ya tengo definida una variable global. O sea, sé que esto ya no lo necesito, lo borro. Y la ventaja que voy a tener sobre mi definición de estilo es que ya tengo personalizada la gama de colores que el diseñador me pasó, y si él me hace algún cambio, pues el cambio lo voy a hacer acá, en el root. Entonces, vamos a empezar con la definición del contenedor. Le clic derecho acá, y acá tenemos este señor, lo voy a poner por acá, y creo que es esta. Listo. Estilo en FRM, vengo por acá. Punto. Container. Primero, le voy a decir, voy a crear una variable acá, no sé, borde ancho, no, ancho de borde, vamos a colocarle, qué sé yo, ancho, raya, borde, los puntos, 0.x, ok, entonces ya con esto estoy definiendo una configuración para todos los bordes, que si los quiero cambiar después, te lo modifico acá, ¿no? Entonces acá le voy a decir border stylus, border style, está. Le voy a decir rotate, ¿listo? Le voy a decir border width. Entonces acá puedo utilizar la variable. ¿Cómo utilizo la variable que ya he definido? Simplemente var guión guión, y acá utilizo la opción. ¿Listo? ¿Por qué no se aplica acá? ¿Quién me dice por qué? ¿Será que hay algún error o qué, señor? ¿No he puesto qué?
la referencia, ¿sí o no? Vengo acá, tarea, y vengo y actualizo acá. Ahora al final yo les voy a colocar este código para que ustedes lo hagan allá. Por ahora presten atención acá. Entonces, link CSS. Acá le voy a decir CSS slash estilo FRM. Entonces mírenlo acá. Ya tengo definido el estilo y ya tengo la regla definida. ¿Ok? Yo necesito ahora, porque la tabla, vamos a definirle la tabla a ese señor. Normalmente, en una definición, yo debo hacer referencia a el elemento contenedor de esta tabla. ¿Cuál sería? Yo podría decir acá div table. Digamos que estamos haciendo referencia a que está contenida en esto y voy a trabajar con la tabla. ¿Ok? Entonces para acá y vengo para acá. Voy a decirle border style. Ok, listo. Aquí es donde vamos a empezar. Fijémonos que la tabla se está ajustando al qué, al contenido de quién, de lo que está en la tabla, en este caso el título. Yo necesito que se ajuste a ¿dónde? Al ancho del div. Entonces aquí es donde vamos a empezar a hacer las modificaciones. Le digo width y le voy a decir que se ajuste en un 100%. Listo. Fabuloso. Ya está ajustado. Pero resulta que esta tabla está pegada al borde del div. ¿Cómo hago para separar la tabla del borde del div? ¿Ah? No, un padding. Acuérdense que por lo general el margin se utiliza más que todo como para bordes externos. El padding se utiliza para bordes internos. Podemos darle un margin, sí, podemos darle un margin, pero no sería como lo ideal. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿el padding se lo aplico al container o al div table? ¿A quién? ¿Quién dice que el container? 1, 2, 3, 4, bueno. ¿Y quién dice que el table? Ok, ganó el contenedor. Entonces, vengo para acá. Voy a decirle padding, sale 10 píxeles. Correcto, se le aplicaba al contenedor. ¿Listo? Fíjense que aquí claramente se ve ya la separación. Este bordecito ahorita se lo voy a quitar. No se preocupe. Esto se ve horrible, pero ahorita se lo quitamos. Ahora bien, resulta que nosotros hemos utilizado tipos de letra base. Un tipo de letra base es el que está instalado dentro del sistema operativo del usuario que está abriendo la página. Pero nosotros podemos utilizar letras externas. Esas letras externas son que están alojadas en un servidor y pertenecen a otra persona. En este caso, por ejemplo, típicamente Google Forms.
Google tiene una página donde nos ofrece una serie de fuentes para nosotros poderlas utilizar dentro de nuestros diseños. Entonces, yo puedo llegar a entrar aquí a fontsgoogle.com y él me va a decir, mire, aquí hay letras para que usted revise qué le gusta y pueda escoger una de esas. ¿Okay? Entonces, qué sé yo, vamos a algo diferente. A ver, La de los diarios de Sonia, ¿cuáles? ¿Qué quieren? ¿Cualquiera? ¿Esta? dale. ¿Ah? ¿O esta? Ah, vamos a escoger esta. Listo. Ahora, por ejemplo, acá, pues usted dice, usted puede reducir acá la visualización. Acá usted puede escribir un texto. Entonces, entrenamiento CSS. Ustedes pueden ver cómo se podría visualizar el texto que ustedes quieren. Bueno, está como interesante. Entonces, normalmente, ¿qué hace uno? Agrega una letra normal. En este caso, voy a agregar esta para que sea delgadita. Entonces, después puedo decir, venga, necesito posiblemente trabajar en negrita. Pero de pronto necesito una negrita más oscura. Ah, ok, de pronto me sirve esta. ¿Ok? Y listo. Digamos que estos son los tres tipos de letra o los tres atributos que necesito. En la parte inferior me entregan una información. ¿Sí? Me entregan una información de un enlace. Ese tipo de enlaces me va a permitir que mi sitio web contenga la letra que yo estoy necesitando o que esté configurando. Voy a darle control C y vengo para acá. Y básicamente lo que voy a hacer es a tarea, que es el documento que estamos manejando, le voy a agregar antes del CSS mío, le voy a agregar la incorporación del tipo de letra externo. ¿Listo? Ahí está. Él me dice, mire, para eso agregue todo esto con family, ¿se acuerdan? Pues yo le doy control C, vengo para mi hoja de estilo. Yo puedo decirle acá letra. Con el control V acá, esto lo voy a borrar, vamos a mirar. ¿Listo? ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué pasa con cursive? Dejémosla así a ver qué hace. Si nos bota error, pues se la colocamos. ¿Okay? Aquí voy a decir Arial o Monospace, bueno, etcétera. Entonces yo le voy a decir acá que asterisco font family va a ser bar, vamos a mirar si no la toma, guión, letra. Y ahí está. Nos tomó una letra por defecto que fue la de negrita. ¿Ok? Ah, no, que es que a mí no me interesa que sea negrita inicialmente, entonces yo digo acá font weight y lo diciendo. Listo. Entonces me interesa que por defecto mi letra para todo el documento va a ser esa.
¿Listo? Hay muchas personas que dicen body y agregan esto a la definición. Entonces, en la zona de puentecito, cuando miráis compañero, bueno, ¿listo? Pero fíjense la diferencia acá, voy a borrar esto, que perdemos la letra SOR, ¿no? Por defecto nos deja siempre la gruesa. Recuerden que acá estamos obteniendo una configuración universal. Entonces no siempre el body nos aplica bien. Ahora, internamente esto tiene una tabla, o bueno, registros y columnas y filas, los cuales van a contener la información de cada una de las columnas. Entonces, vengo para acá, le digo TR, y acá le digo un TD multiplicado por 2, porque necesitamos dos atributos. Y acá viene algo que dice nombre, ¿sí? ¿Listo? Leemos estos dos. Aquí tenemos input, dos puntos, text. Y acá tenemos input, dos puntos, text. ¿Listo? Miremos aquí esto. ¿Qué está pasando acá? Se sale la caja de texto, se sale de dónde? La tabla, miren, porque cuando se achica, pues perfecto, ya mire, pero incluso la tabla se sale del contenedor. ¿Cómo podemos solucionar eso? ¿Cómo podríamos solucionarlo? ¿En dónde lo colocó? Para que no se le saliera. Bueno, lo colocó en el contenedor o en la tabla. La tabla, ¿qué voy a colocar acá? ¿En la tabla? Sí. O sea, en la tabla usted dijo display flex, así como lo tengo acá. Le digo acá que yo soy content. Ajá. Center. Acá. Y text align. Center o qué? ¿Y qué pasó acá?
Y ahora, con viewport, ¿cómo? Dígame cómo. Ah, ¿cómo lo harían? Señor, una cajita, ¿a qué? Al input. Bueno, voy a colocarle acá, porque que a usted me van a ayudar a entonces. Digamos que le coloqué una clase aquí llamada TXT, por ejemplo. ¿Sí o no? Acá. Te voy a decirle class igual TXT, porque deseo que las dos cajas de texto tengan ese estilo. Paso para acá. ¿En dónde se encuentra el TXT? Dentro del div table, ¿sí o no? ¿Y el div table dónde está? Dentro de él. Entonces se acostumbra en unas ocasiones decir, bueno amigo, punto container punto div table punto txt. O sea, aquí lo que le estoy diciendo a este señor es que vaya y busque dentro del contenedor, dentro del div table, la clase txt. Entonces, aquí ustedes me digan que le ponga que width que 100. Pero si ustedes se dan cuenta, acá sale, ¿sí o no? ¿Y qué tal si yo le digo acá padding, le digo 5 píxeles arriba, el segundo parámetro es derecha, 10 píxeles, el parámetro de abajo, voy a decirle 5 píxeles, y el de la izquierda, démosle 10 píxeles. Pues en teoría ahí quedó. Entonces fíjense de qué manera pudimos ajustar esos elementos. Y sí, tocaba hacerle una clase a quién, a las cajas para poderlas controlar también. ¿Ok? Ahora, ahora, si yo quiero hacerle un borde o que esto no quede tan pegado, porque pues, están como muy pegadas, posiblemente cuando haga los efectos y eso se va a ver, voy a agregar un padding. Pero ¿a quién le agrego el padding? El contenedor. ¿Y qué queremos que poner? ¿El nombre y la dirección? O sea, necesito hacer una separación que no quede esto tan pegado. Fíjense que aquí hay un espacio chiquitico. No quiero que quede tan pegado porque al momento de hacer de pronto una sombra se va a sobreponer con el de ahora. Al div es correcto. Entonces hay que tener en cuenta eso. Que el espacio interno lo tiene es la celda. ¿Y cuál es la celda? El TD y el TH. Vamos a probar acá. Entonces yo podría decirle acá, venga,
control C, pego acá, vamos a pegarlo aquí abajo, incluso me sirve más este que el de arriba. Y yo le digo, venga, ¿será que si le digo al T y le digo padding, 4 píxeles, si la ven, se amplió. Pero fíjense cómo llegué a ese TD. Container Deep Table. Porque si miramos la estructura, acá, tenemos container, que es nuestro div. Deep Table, que pertenece a la tabla. Entonces yo lo que le estoy diciendo a este señor es que vaya y busque todo lo que tenga dentro de esa tabla TD y hágale el padre, para de contar. Y eso lo tenemos acá. ¿Listo? Ahora sí, vamos a agregar de pronto algún tipo de efecto que no se vea recto, sino un poquito esquineado, qué sé yo. Entonces vengo acá para el texto, le digo border radius, ¿sí o no? Y le voy a decir acá 10 píxeles. Uy, 10 píxeles. Ahí está. Ahora, esto está muy pegado. No me interesa que esté tan pegado. Voy a aplicarle un padding, pero el padding se lo va a aplicar solamente a la izquierda y a la derecha. Entonces, ¿cómo lo haría? ¿En dónde aplico el padding? ¿A la caja de texto? ¿Dónde está contenido la información? ¿Quién va a contener el texto? El input. El input. Y le digo aquí, padding, todo arriba. Derecha, le va a decir 5 píxeles. Silenciero abajo. Y le voy a decir 5 píxeles. Y me dicen que se corrió. Ah, no, que es que no me gusta que quede muy pegado. Entonces voy a dejarle a todo 5 píxeles. Pero entonces si todo tiene lo mismo, pues para qué me digas escribiendo 5, 5, 5, 5. Dejo uno solo. Y él automáticamente toma el padding de todo. ¿Listo? Es esto, lo vamos a borrar. Y fíjense que estamos aplicando un estilo para todos los amigos. ¿Okay? Aquí de pronto esto me quedó muy pegado, lo arreglaremos ahora. Bien, ¿qué más necesitamos acá? Vamos a quitarle ese borde. Vamos a decir el border style. Decirle sorry. Decirle border color. Decirle bar. ¿Okay? Aquí lo voy a decir border width. Y aquí le digo bar.
Acá le podemos decir rotate, como para que no se vea tanto. Bueno, ahora si yo le quiero aplicar algún tipo de efecto de sombra, pues se lo aplico. Pero bueno, eso ahorita no me voy a poner a enfatizar ahí. Ese estilo, vamos ahora, no me interesa el borde de la tabla. Ok, entonces, ahora, ya sabemos cómo incorporar letras externas. Vamos a hacer los botones. Vamos a hacer los botoncitos. Para ir de pronto revisando esto. Los botones que se va a tener un call span de 2. Input, dos puntos, submit. Entonces aquí le digo registrar. Y acá le voy a decir input, dos puntos, reset. Y limpiar. Limpiar formulario. Listo. ¿Cómo hago para justificar esto? ¿Quién me da la solución? Código similar o modelo. O sea, estos botones tienen que quedar aquí en el seno. ¿Cómo lo harían? ¿Margin? No sé. Sí, es claro. Pero no le debo definir, no sé, la regla o qué. Realmente, ustedes deben tener en cuenta que siempre debemos mirar quién contiene la data o quién contiene los elementos. En este caso el TD contiene este señor. ¿Será que si yo le digo acá un ID y le digo botones, así como está acá, yo me llevo esto, vengo para acá, me dicen que margin autor left, ok, text align, es una de las soluciones, ok. Otra solución podría ser, no sé, vamos a mirarla, a ver si la podemos hacer. Esa es una opción totalmente válida. Pero si yo le digo, por ejemplo, flex, display flex, la cosa. ¿Sí? Quedan pegados, ¿no? Ahora yo le digo flex direction para indicar la dirección. Voy a decirle, normalmente por defecto viene en row.
Si yo le digo columna, cambió. ¿Sí se dieron cuenta? Cambió. Si yo le digo row, ¿qué va a suceder? Pues que hay. Por defecto, el flex direction siempre va a ser row, si no le colocamos nada. ¿Ok? Ahora, align contain, será contenido o ítems. Bueno, vamos a hacerle contenido. Y le puedo decir space between. ¿Qué pasó? ¿Rompió esto? No pasó nada. ¿Cómo soluciono eso entonces? ¿Mm? ¿Cómo soluciono esto? ¿Será que hmm, será que le tengo que decir acá with, y entonces ¿ah? ¿Qué me dicen? ¿Será que si le digo margin, ¿qué? ¿Será, será que es que esto se lo debería aplicar? No sé, pienso yo, al TR. O sea, ¿será que yo le puedo decir, venga, esto aplíqueselo al TR? Mm, menos. Y entonces, ¿qué pasa si yo hago un div punto btn, qué sé yo? Esto ya no va. Ahí está el div, pero ¿qué sucede entonces con el flex? ¿Ah? ¿Qué sucede con ese flex? Ustedes que investigaron el flex, porque ahí vi que muchos usaron el flex. Acá obviamente ya pues tenemos algo bastante interesante que se ajusta y demás, etcétera.
Pero bueno, y el resto, ¿qué pasa con ese flex? ¿Ah? ¿Qué podría estar pasando ahí? Voy a quitar esto, eso no lo necesitamos acá. ¿Qué dice ahí? En línea justifica un contenedor flex, ¿sí o no? Donde exista un espacio extra en el eje cruzado, en el cross axis. Es similar como justificar el contenido. En este caso se alinean ítems de manera individual. Y entonces, si yo le quito esto, no pasa nada, pero ¿por qué? ¿Qué creen ustedes que esté pasando acá entonces? ¿Ah? El problema es que los dos botones están pegados, ¿cierto? ¿Señor? El problema ahí es que los dos botones están pegados, ¿cierto? Sí, claro. Este, ¿Ah? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Ahora? es un margin de esto, Sí, ¿eh? ya es un margin de otro. Sí, ya. Yo no entiendo. Aquí tengo el flex, pero ¿por qué no se separa? O sea, aquí ya quedó centrado, mire. Aquí ya quedó centrado con el margin. ¿Será que si yo le quito esto, se centra con este? Ay. Sí, Ok. O sea, hace que si yo le quito esto, si yo le quito esto, venga, pero ¿qué está pasando ahí? Si le quito esto, ah, ¿está tomando qué?
todo el ancho de quién, del contenedor, ¿ok? Del contenedor. En este caso el contenedor ocupa ¿cuánto? El 100%. Background color. Mírenlo ahí. Ese background color pertenece al div. ¿Sí o no? Puedo decirle width. Quiero que ocupe el 40%. O sea, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se reduce? ¿Por qué se reduce tanto? Ya no usando el 100%. No estoy usando el qué? El 100%. Fíjense que cuando amplío, este es el 40% que pertenece a quién? Container. ¿Sí o no? Entonces, yo no puedo manejar porcentajes dentro de ese div, porque el porcentaje se va a adecuar con respecto a quién. Callan. Ah, entiendo. Y entonces, ¿qué utilizo acá? ¿Será que utilizo, no sé, 10 rem? No, igual esa imagen acá, 50 rems. Ah, ok. Entonces, acá, ¿qué haría? Un margin. ¿Será que me sirve? Auto. Acuérdense de las medidas, el porcentaje se ajusta de acuerdo a quién, todo el viewport. Por eso es que si yo llego a hacer esto acá, se sigue manteniendo acá los REN. Acuérdense que el REN es una medida proporcional, ¿no? Al texto. Son 16 píxeles. Un REN son, ¿qué pasa si yo reduzco acá? Mire, todo está funcionando perfectamente y se está manteniendo alineado. ¿Qué me faltaría acá? Ah, no, pues acá lo que me faltaría es quitar ese color horrible del fondo y empezar a personalizar los botones. Este flex lo vamos a ver un poco más en detalle. Acá quería tocarlo para que ustedes se dieran cuenta cómo puedo manipular esos espaciados, ese posicionamiento. ¿Okay? Ahora, creo que nosotros habíamos hecho por aquí algo con botones. Acá mi botón, no sé qué. Sí, señor. Este. Beauty, background. Ok, llevémonos este. Control C. Estilos form. Tenemos una clase llamada botón. Borde color. Y acá le voy a decir entonces que este señor va a tener que una clase, ¿no? Una clase. Y la clase se va a llamar BTR. Botón. En teoría, acá quedó copiadito, ¿no? O sea, aquí estamos bien con el botón, no hay ningún problema. Vamos a mirar, a ver qué pasó, está el borde,
Ahora, yo le puedo cambiar el color de fondo. Entonces, cuando uno define los colores, por ejemplo acá, que le quiero cambiar el color, normalmente uno hace referencia al botón guión de piso y el atributo. Entonces, no sé, en BG, vamos a colocarlo de esa forma. BG color. Ah, ok. Si yo coloco esto acá, acá, y vengo para acá, entonces aquí le voy a decir background color, poner en bar, voy a ponerle botón normal. Ok, perfecto, entonces copio este mismo, control V, pero aquí le doy 2 puntos, a ver, y acá le voy a decir, a ver, qué sé yo, aquí le voy a decir color, 2 puntos, si quiero utilizar el color, vemos cuál, vemos este, vamos a ver ese cómo se ve, no creo que se canse de leer mucho, si no, vamos a colocarle blanco, ahí está, pero este texto se ve muy oscuro, ¿sí? Entonces podríamos decirle acá, a mitad, ¿no? A colocarle así, no ve todo, se lo va a poner claro, listo, te lo voy a decir color variable, hay que necesito, vamos a modificarlo porque yo le dejé acá esto. Entonces fíjense que este over no quedó, no se ve como muy bien, ¿no? Entonces pasémoslo un poquito más claro, a ver cómo se comporta. ¿Sí? Entonces acá como el fondo es más claro, la letra debería ser más oscura, ¿sí o no? Para que exista el famoso contraste. En el over también se puede cambiar el color del texto. Claro. Entonces yo podría decir que acá, si el color, 2 puntos, bar, bueno, a ver si se ve ese si no le colocamos otro color. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos empezar a alterar
todos los comportamientos que tenemos en nuestro formulario, nuestros componentes, ¿listo? Entonces, jóvenes, van a formar su formulario, lo van a ajustar con los nuevos parámetros, le van a asignar las variables de entorno, van a agregar las fuentes externas y ahora continuamos entonces. ¿Ve? Y aquí está esto. ¿Está qué, perdón? Video está, digamos, en YouTube o No, el video todavía no está cargado, en pero ya les coloco en el Notion el código que acabo de construir, para que lo revisen, lo analicen y lo utilicen. ¿Listo?